Los circuitos que hemos analizado en videos previos han sido en corriente directa, en los cuales el voltaje y la corriente son constantes en el tiempo y generalmente son utilizados en dispositivos electrónicos de baja potencia, como un teléfono celular o un control remoto. Sin embargo, existen dispositivos de mayor potencia que utilizan corriente alterna, esto es, voltajes y corrientes que varían en el tiempo. De manera general, todos los equipos que se manejan con baterías como celulares, laptops o calculadoras utilizan corriente directa proveniente de la misma batería. Por otra parte, equipos de mayor potencia como lavadoras, licuadoras o ventiladores utilizan motores que requieren de corriente alterna para su correcto funcionamiento. La corriente alterna tiene básicamente dos características. La primera es que la señal de la corriente varía en el tiempo y la segunda es que tiene un periodo, lo cual quiere decir que se repite después de un tiempo. A consecuencia del periodo, la señal de corriente alterna tiene una frecuencia que nos indica la rapidez con que la señal vuelve a repetirse. La energía eléctrica se genera como corriente alterna en las plantas de energía. Esto debido a que el generador eléctrico de las plantas eléctricas trabajan con el principio de inducción magnética y produce señales de voltajes en forma senoidal. La señal de voltaje senoidal, al salir del generador, tiene una amplitud de miles de volts. Las plantas generadoras de energía eléctrica normalmente se encuentran alejadas de las ciudades, por lo que es necesario transmitirla por líneas de alto voltaje hacia las ciudades. Para lograr dicha transmisión de energía de manera eficiente, es necesario utilizar transformadores que aumentan aún más el voltaje que se genera en la planta, y cuando llega a las ciudades de nuevo se utilizan transformadores para reducir el voltaje y distribuirlo. Posteriormente, en zonas residenciales, se usan otros transformadores que bajan aún más el voltaje a 127 volts. Este es el voltaje que se maneja en México con una frecuencia de 60 Hz. Los contactos eléctricos de tu casa tienen una señal de voltaje senoidal y podemos representarlos como una fuente de voltaje de corriente alterna. En un circuito eléctrico donde se utiliza corriente alterna, es común encontrar dos elementos esenciales. Uno es el capacitor y el otro es el inductor, los cuales provocan un efecto de desfasamiento entre el voltaje y la corriente. Ahora que ya conoces la diferencia entre la corriente directa y la corriente alterna, podrás comprender el uso de fuentes de voltaje de corriente alterna, así como la importancia del uso de capacitores e inductores en este tipo de circuitos que se explicarán más adelante. Miraremos cómo funciona un generador de corriente alterna en su principio básico. Tenemos una espira la cual está en presencia de un campo magnético. Adicionalmente también tendremos un vector área y tendremos que una línea de campo va a atravesar esa área. De hecho, hay líneas en toda el área, pero consideraremos esta para nuestro análisis. Y miraremos que esta línea del campo E formará un ángulo con el vector área, lo llamaremos θ. La ley de Lenz-Faraday nos dice que un campo magnético que varía en el tiempo va a generar un campo eléctrico que rota en sentido contrario. Tras desarrollar esta ecuación llegamos a la siguiente expresión. Esta ecuación nos dice que para generar una fuerza electromotriz inducida necesitamos variar el flujo magnético a través del tiempo. Esta es la expresión para el flujo magnético, por lo tanto si queremos inducir una fuerza electromotriz podemos variar este flujo. Como se ve en el dibujo, el área de la espira no va a cambiar y tampoco el campo magnético. Por lo tanto, de la siguiente expresión llegamos a esta, donde cambiaremos el ángulo θ para lograr inducir una fuerza electromotriz. Para hacer variar este ángulo lo que vamos a hacer es hacer rotar esta espira. Desde arriba de nuestro generador miramos que el vector área estaría en esta dirección y sería perpendicular al campo magnético, por lo tanto su flujo sería cero. Luego de rotar un poco veremos que estas líneas empezarán a atravesar esta área, por lo tanto el flujo magnético va a aumentar. La ley de Lenz nos dice que como el flujo está aumentando, entonces la corriente inducida debe producir un campo magnético que se oponga a este cambio. Por lo tanto, el que vemos en negro sería el campo magnético debido a esta corriente. Siguiendo la regla de la mano derecha, miramos que la corriente debería estar en este sentido, entrando por el lado azul y saliendo por el rojo. Aquí podemos ver que el flujo es máximo,
puesto que el vector área y el del campo magnético son paralelos. Podemos ver el flujo magnético de esta forma. Si analizamos su gráfica en los puntos máximos, la recta tangente es horizontal. Ya que la fuerza electromotriz es menos la derivada del flujo magnético a través del tiempo, podemos concluir que la fuerza electromotriz inducida es igual a cero. En el instante anterior el flujo era máximo, pero aquí ha comenzado a disminuir. Por la ley de Lenz tenemos que la corriente inducida tratará de conservar el flujo constante. Por lo tanto, ya que está disminuyendo, lo va a querer aumentar, produciendo así un campo magnético en este sentido. Siguiendo la regla de la mano derecha, tendremos que la corriente entraría por el rojo y saldría por el lado azul. Si queremos despejar la corriente inducida utilizamos la ley de Ohm. Por lo tanto, esta será la expresión para la corriente inducida. Despejando de aquí el flujo magnético tendremos esto, donde la magnitud del campo y el área son constantes, por lo tanto las podemos sacar. Al derivar esto obtenemos lo siguiente. Y esta será la derivada interna ya que θ varía con el tiempo. Esta será la velocidad angular, llegando así a la siguiente expresión final para la corriente inducida. Esta correspondería a su gráfica y tendríamos esta expresión, donde el ángulo va a ser la velocidad angular por el tiempo. En estos valores positivos y negativos de la función nos quieren decir el cambio de sentido de la corriente. Ahora a nuestra espira le colocaremos unos aros. El aro azul siempre estará conectado con el terminal azul de nuestra espira y el terminal azul jamás tocará el rojo. De igual manera el rojo nunca tocará el azul y estará conectado con el terminal rojo. Para completar nuestro circuito, colocaremos unas escobillas que permitan el giro libre de los aros y completaremos junto con una resistencia. Como miramos, obtendremos corriente que va a estar cambiando de sentido, y esto es lo que se le conoce como corriente alterna. Un generador eléctrico convierte energía mecánica en eléctrica. Un generador de corriente alterna produce una corriente cuyo sentido de flujo cambia continuamente. Una armadura formada por bobinas de cable arrolladas en torno a un núcleo de hierro se hace girar en un campo magnético estático. El movimiento de las bobinas a través del campo genera una corriente eléctrica en los cables. Los cables están conectados a un anillo colector. Las escobillas hacen contacto con el anillo y toman electricidad del generador. Cuando los cables de la bobina cortan el campo magnético entre los polos del imán, se induce una corriente en el cable. Cuando la bobina gira en el sentido mostrado, la corriente fluye hacia la derecha en el lado lejano de la bobina y hacia la izquierda en el lado cercano. La corriente fluye por el cable en un sentido durante media vuelta. La intensidad de la corriente va cambiando desde 0 hasta su valor máximo y luego vuelve a 0. Durante la otra media vuelta, la corriente fluye en sentido opuesto, ya que los cables se mueven por el campo magnético en sentido contrario. Este tipo de corriente se denomina corriente alterna porque cambia de sentido durante cada ciclo.